ido esta semana? Mucho frío, Inge. Sí, este invierno va a estar crudo. Una consulta, tengo una duda. De acuerdo al calendario académico, lo que deberíamos hacer es estar ya fijando fecha de examen. Eh, Necesitamos definir la fecha del examen del primer parcial. La fecha límite para dar este examen es el 15 de junio. Ahora yo necesito unas 4 clases más para poder concluir el avance. Estamos hablando de que podríamos estar acabando nosotros hasta el 9. Entonces tendríamos que fijar el jueves 11 la fecha de examen. ¿Y la modalidad, Inge, cómo vamos a dar el examen? Eh, la forma en la cual se va a dar el examen es utilizando los formularios de Google. No sé si los han utilizado antes. Yo tengo una batería de preguntas. Se les llega el formulario y tienen un determinado tiempo para concluir. La diferencia es que con este examen, el examen de Google, el tiempo asignado es cerrado, ¿no? O sea, si no logran presentar hasta un horario definido, no van a poder presentar más. Entonces yo quería extenderlo un poquito, considerando la experiencia previa que tenemos en los exámenes. Normalmente yo utilizo 2 periodos, 2 clases para un examen, pero no necesariamente tiene que ser el jueves 11, ya tomando en cuenta que es virtual, puede ser en otro horario, pero siempre y cuando todos se pongan de acuerdo. Si no nos ponemos de acuerdo, sería el jueves 11. ¿Cuál es su opinión al respecto? Como les comento, la fecha límite para entrega de donde el sistema va a estar abierto es el 15 de junio. Si gusta, podría ser en otro horario, pero la pregunta es en cuál. En cuál no les perjudica y tienen tiempo para repasar, estudiar, etcétera. Bueno, vayan pensándolo, podemos estar definiendo esto, yo creo que mañana en la noche o el jueves máximo tendríamos que estar definiendo la fecha del examen. Bueno, empecemos la clase. Voy a compartir pantalla, por favor me confirman si pueden ver la imagen correctamente. ¿Pueden ver mi pantalla? En este caso les voy a presentar el algoritmo de Newton-Raphson. Hemos visto nosotros, mejor dicho, en una clase pasada hemos visto ya el algoritmo para el método Gauss-Seidel. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, se ve. Perfecto, gracias. El algoritmo básicamente es el mismo que nosotros tenemos para el método de Gauss-Seidel. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia radica en algunos pasos que estarían en el paso número 8, el proceso iterativo. En este caso tendríamos como paso número 1, para cualquier programa computacional, que es donde ustedes van a utilizar un cálculo de flujo. El programa, después de realizar la lectura de datos, es realizar la conversión a por unidad, al sistema por unidad. ¿Qué necesito para eso? Necesito una potencia base para todo el sistema y necesito varias tensiones base. En realidad necesito una tensión base para cada zona que yo tenga en el sistema. Después de que tenga todo convertido por unidad, lo que se va a hacer es realizamos la formación del Y-bus. El Y-bus ya lo hemos visto en una etapa anterior, básicamente es el mismo con el cual se utiliza para el algoritmo Gauss-Seidel. La diferencia radica acá en el método Newton-Raphson, es que nosotros trabajamos con otra variable del Y-bus. El Y-bus se divide en dos partes, una que es la conductancia, el G-bus y el B-bus.
¿Qué es el G-bus? El G-bus es la parte real de la admitancia, el B-bus es la parte imaginaria. Ustedes recordarán que aquí tenemos la admitancia va a ser igual a es la conductancia más J la susceptancia. En este caso particular vamos a manejar esas dos matrices, la matriz G-bus y la matriz B-bus, las cuales están en nuestra notación, en nuestros algoritmos, como GKM o la matriz BKM. Con estos nombres hemos estado utilizando estas variables en nuestras fórmulas. Tenemos una convención en esta clase. En esta clase decimos que lo que es la variable admitancia Y, o la variable conductancia G, o la variable susceptancia B, para nosotros en esta clase, siempre que tengan sus índices IJ o KM, estamos hablando del Y-bus. En este caso estamos hablando de la parte real o de la parte imaginaria del Y-bus. Después de que se ha formado el Y-bus, necesitamos definir los tipos de nodos. Los tipos de nodos son importantes para nosotros. Necesitamos definir qué información tengo como dato en cada uno de los nodos y qué información tengo como incógnita en cada uno de los nodos. El siguiente paso, paso número 5, sería el cálculo de las potencias especificadas. Este es un paso que es idéntico al Gauss-Seidel. Lo que debemos hacer es definir la diferencia entre lo que es la generación menos la carga. La inyección dato o inyección especificada de cada uno de los nodos se define como la diferencia entre la generación y la carga. Continuando, después tendríamos la inyección. También se puede dividir en dos partes, en lo que es la inyección activa y la inyección reactiva. La inyección activa, estamos hablando de la potencia activa de generación menos la potencia activa de la carga, y para la parte reactiva lo mismo, la potencia reactiva de generación menos la potencia reactiva de la carga. Siguiente paso, identificación de datos e incógnitas. Se debe identificar qué variables son datos y qué variables son incógnita en el problema que nosotros tenemos. La clase pasada, recuerden, lo que hemos hecho es determinar un algoritmo, pero un algoritmo genérico. Hemos visto cómo formar el jacobiano de forma genérica. ¿Eso qué significa? Para cualquier sistema eléctrico de potencia. Entonces, el jacobiano lo podemos armar para cualquier sistema eléctrico, pero ¿cuándo cambian los datos y cuándo cambian los incógnitas? Eso cambia en función a la generación y la demanda que ustedes tengan como dato. Más adelante vamos a ver qué es lo que pasa con eso. Siguiente paso. Como estamos utilizando un método numérico, el método numérico lo que necesita es un valor de partida, un vector cualquiera con el cual podamos iniciar los cálculos, podamos iniciar las estimaciones para poder realizar el cálculo del valor final. En este caso se recomienda el vector flat start, denominado así en inglés, en español, arranque plano. Acá, este vector no es nada más que toda tensión que ustedes no conozcan, tiene un valor de 1, y todo ángulo que ustedes no conozcan tiene un valor igual a 0. Evidentemente existen algunas técnicas que nos permiten realizar una distinción de un ángulo adecuado y una tensión adecuada, pero cuando ustedes no conocen nada, del sistema eléctrico de potencia, no tengo ninguna información, el mejor vector para iniciar es este, el vector flat start o arranque plano. Siguiente paso sería realizar el proceso iterativo. Esta es la parte, el corazón del problema que nosotros queremos resolver. Este corazón está conformado por la ecuación fundamental, que es esta. Básicamente el punto 8.3 es el corazón del método Newton-Raphson. Esta ecuación matricial corresponde a la ecuación que hemos visto en una clase anterior. La clase pasada estábamos armando una ecuación matricial, básicamente es esta la que estamos armando. La diferencia es que esta es una ecuación reducida. ¿Por qué se le llama reducida? Porque este sistema de ecuaciones estaría eliminando intencionalmente las variables donde tenemos un dato, es decir, dejamos en el sistema de ecuaciones solamente incógnitas. Más adelante vamos a ver cómo se hace esto. Si bien el paso 8.3 es el corazón del método,
debemos iniciar la secuencia de cálculos de forma ordenada. ¿Cómo se inician los cálculos? Paso 8.1. Calcular las potencias de inyección P sub K y Q sub K. ¿Recuerdan en una clase anterior cuál es el sistema de ecuaciones? El sistema de ecuaciones que nosotros queremos resolver está constituido por las variables P sub K y Q sub K. Estas variables P sub K y Q sub K son el sistema de ecuaciones que nosotros queremos resolver. En una clase anterior hemos hecho una demostración de que llegamos nosotros a esas ecuaciones manipulando lo que es el sistema de ecuaciones, eliminando intencionalmente el operador complejo J. En ese operador complejo J, si bien todo el problema que nosotros estamos resolviendo consiste en lo que es números complejos, para poder aplicar correctamente el método Newton-Raphson, nosotros no podemos trabajar con un operador complejo J. El método Newton-Raphson requiere que las funciones y que el sistema de ecuaciones sea un sistema de ecuaciones de variables reales. Esas variables reales, en este caso nosotros las buscamos intencionalmente, se despeja del sistema de ecuaciones original, se realiza un manipuleo algebraico de estas variables. Una vez que manipulamos algebraicamente variables, lo que se hace es eliminar el operador complejo J. Determinamos solamente la parte real, determinamos solamente la parte imaginaria. Una vez que tenemos esos datos, lo que hacemos es buscar el sistema de ecuaciones equivalente sin el operador complejo J. Después, siguiente paso. El siguiente paso que nosotros tenemos es calcular el jacobiano reducido. Esta parte es muy importante. En la clase pasada estamos viendo cómo calcular el jacobiano. ¿Qué necesito para calcular el jacobiano? El jacobiano tiene una estructura que hemos estado viendo en la clase pasada. Vamos a repasar en unos minutos, pero debemos respetar la estructura del jacobiano. Es decir, el método Newton-Raphson es un método que desde el punto de vista matemático es mucho más sofisticado. Recuerden, para el método Gauss-Seidel solamente necesito despejar una variable de cada una de las ecuaciones. Sin embargo, el método Newton-Raphson ya está tomando en cuenta una linealización por series de Taylor del sistema de ecuaciones, y en función de esa linealización se convierte el sistema de ecuaciones no lineal en una aproximación lineal. Esa aproximación lineal, por medio de varios pasos, por una sucesión de iteraciones, nos permite llegar a la convergencia. Entonces, esta es la parte que deben recordar. El método es muy sofisticado, pero también al estar tomando en cuenta las derivadas, linealización por series de Taylor, se darán cuenta que tiene una estructura que es bastante cerrada. O sea, nosotros no debemos modificar nada en su estructura, debemos respetar la estructura que nos dan. Yo estoy utilizando las fórmulas, las ecuaciones del método Newton-Raphson híbrido. Esta es una pregunta examen. ¿Cuántas versiones del método Newton-Raphson existen? Existen 3 versiones. La primera de ellas es la versión rectangular, la segunda de ellas es la versión polar y la tercera de ellas es la versión híbrida. ¿Cuál es la característica de cada una de estas versiones? Las 3 son lo mismo desde un punto de vista conceptual. Desde un punto de vista de cálculos de ecuaciones, cada una de ellas utiliza variables diferentes. En la fórmula rectangular, en Newton-Raphson rectangular, tanto los ángulos como el vector de tensiones como los elementos del Yebus están constituidos por variables rectangulares. Sin embargo, en la versión polar, tanto la tensión como el Yebus está constituido por su versión polar. Y en la versión híbrida es una variante que se utiliza que maneja lo que es el vector de estado en forma polar y el Yebus en forma rectangular. ¿Por qué hace eso? Es la propuesta del autor Antonio Gómez Expósito. Él hace una propuesta de ese método y que es ampliamente utilizada en lo que es la estimación de estado. A ver, un segundito, voy a intentar conectar mi pizarra. ¿Pueden visualizar la pantalla?
Inge. Perfecto. Gracias. Lo que vimos en la clase pasada es lo que se está mostrando acá. Esta estructura que ustedes están viendo para el método Newton-Raphson es una estructura cerrada, pero por favor, lo que está en pantalla en este momento es lo que ustedes necesitan conocer. El que conozca esta estructura puede resolver muy fácilmente el método Newton-Raphson. Repito nuevamente, la estructura que estoy mostrando en el pizarrón es una estructura cerrada para el método Newton-Raphson, pero es fácil de armar. Si ustedes respetan esta estructura, va a ser muy fácil que ustedes puedan resolver cualquier sistema eléctrico de potencia utilizando el método de Newton-Raphson. Hagamos un repaso. ¿Qué es lo que tengo yo acá? Acá tenemos, primero es la matriz jacobiana. La matriz jacobiana está conformada por 4 submatrices. ¿Qué submatrices son estas? La submatriz H, la submatriz N, la submatriz J y la submatriz L. Cada una de estas submatrices lo que hace es contiene cierta información de el sistema de ecuaciones linealizado que nosotros tenemos para cualquier sistema eléctrico de potencia. Entonces, ¿cómo armo yo las submatrices H, N, J, L? La clase pasada vimos que cada una de estas derivadas las tenemos en una fórmula. Tenemos 2 fórmulas para cada submatriz. Una fórmula para la diagonal y otra fórmula para los elementos que están fuera de la diagonal. Después, yo tengo el jacobiano. El jacobiano debe ser multiplicado por el incremento en las variables desconocidas. En este caso particular tenemos el incremento delta ángulo, tenemos el incremento delta tensión. La clase pasada vimos cómo determinar cada uno de estos elementos. Ahora lo que voy a hacer es, ¿cuáles son los siguientes pasos? ¿Qué es lo que nos faltaba para continuar? Acá tenemos el elemento delta ángulo. ¿Cómo se arma este delta ángulo? Debemos variar el vector desde el ángulo del primer nodo hasta el último nodo. En este caso particular, este ejemplo se hizo para un sistema de 4 nodos. Por eso tenemos desde el ángulo 1 hasta el ángulo 4. Después, continuando con el vector, tendríamos la diferencia de tensión, la corrección. Acá debemos utilizar, estamos utilizando la variante del autor William Stevenson, y él nos dice que es mucho más sencillo calcular lo que es este sistema de ecuaciones cuando nosotros trabajamos como corrección delta tensión dividido entre la tensión. En este caso tendríamos tensión del nodo 1 hasta el último nodo, cada uno de ellos dividido entre la magnitud de tensión que tenemos en cada uno de los nodos. Después tenemos delta, la corrección, mejor dicho, el error de inyección, que sería delta P del nodo 1 hasta el nodo 4. ¿Qué es la variación de potencia activa? La variación de potencia activa no es nada más que la potencia especificada. Ya se visualiza mejor. Este delta no es nada más que la potencia especificada. ¿Qué es la potencia especificada? Es la potencia de generación menos la potencia de la carga. El valor especificado es el valor deseado, es decir, aquí tenemos la información del despacho de generación y la carga que nosotros queremos para nuestro sistema eléctrico de potencia. El valor deseado menos el valor calculado. P sub 1, P sub 2 hasta el último nodo, esto se calcula con la fórmula de P sub K, que sería la función, el sistema de ecuaciones que nosotros necesitamos resolver. Este sería el equivalente a f de x en un sistema general. Una vez que terminamos lo que es la potencia activa, llegamos hasta la potencia activa del último nodo, se continúa con la potencia reactiva desde el primer nodo hasta el último nodo. La potencia reactiva es igual, al igual que la potencia activa, el error de inyección de potencia reactiva es igual a la potencia
potencia reactiva especificada menos la potencia reactiva calculada. Al igual que para la potencia activa necesitamos la diferencia generación menos carga en potencia reactiva, y eso se debe restar a lo que es el valor de la función calculada. Esta estructura siempre va a ser la misma para cualquier sistema eléctrico de potencia. El jacobiano se arma como en las filas. Primero la potencia activa desde el primer nodo hasta el último nodo. Una vez que concluyo, comienzo con la potencia reactiva. Primer nodo hasta el último nodo. Así tenemos las filas. Las columnas se arman como el ángulo desde el primer nodo hasta el último nodo. Una vez que concluyo, iniciamos con las tensiones, la magnitud de las tensiones desde el primer nodo hasta el último. ¿Alguna duda con respecto a esta estructura? Repito, necesitan conocer esta estructura, y el que conozca esta estructura va a poder manipular muy fácilmente cualquier sistema eléctrico de potencia de cualquier magnitud y con cualquier configuración, generación. ¿Alguna duda con respecto a esto? Esto es importante. Perfecto. Y si no tenemos dudas, continuemos. En la parte superior se está mostrando lo que es el sistema de ecuaciones de forma simplificada. ¿Qué significa con el sistema de ecuaciones de forma simplificada? Es la forma en la cual nos vamos a referir a este sistema de ecuaciones linealizado de forma matricial. Acá tenemos el jacobiano, el cual está conformado por las submatrices H, N, J y M. Este sería el jacobiano completo. Este jacobiano debo multiplicar por el delta, por la corrección al vector de estado. Ese delta está conformado por la parte angular y la parte de magnitud. Y esto es igual a el error de inyección. El error de inyección que vamos a denominar delta P y delta I. Esta ecuación que estamos viendo acá es el sistema de ecuaciones lineal que vamos a resolver en cada una de las iteraciones. Por lo tanto, si necesito resolver ese sistema de ecuaciones, lo que necesitamos hacer es determinar el sistema de ecuaciones que está en la parte inferior. El sistema de ecuaciones de la parte superior nos muestra qué debemos hacer. El sistema de ecuaciones de la parte inferior ya nos muestra los elementos particulares que debemos calcular. En este caso se debe calcular cada uno de los elementos que están en este sistema de ecuaciones, excepto los valores que sean inútiles. ¿Qué valores son inútiles? Vamos a continuar con nuestro ejemplo. Acá lo que se estaba haciendo es mostrarles el sistema lineal AX igual a B. Supongamos que yo he calculado la matriz A. Supongamos que hemos calculado el vector B. ¿Qué es el vector B? Es el error de inyección. ¿Qué es la matriz A? Es el jacobiano. Debemos resolver este sistema de ecuaciones. Una vez que se resuelve X, ¿qué es X? Es la corrección al vector de estados. Acá hay una diferencia fundamental con respecto al método Gauss-Seidel. En este caso, para poder calcular el nuevo vector, nosotros seguimos este ciclo. Se determina el vector de estado, que es el vector de estado, es el vector de las variables ángulo y tensión de los nodos. El vector de estado sub 0 es el valor de partida, es decir, el valor que nosotros estamos dándole como partida a nuestro algoritmo. En este caso particular, el vector de estado de partida es el vector flat start. Se recomienda utilizar el vector flat start. Continuando. El algoritmo nos permite determinar una primera corrección, es decir, en la primera iteración determino el vector de estado de la primera iteración. Realizo una segunda iteración, también determinamos el vector de estado. ¿Qué es el vector de estado? Aquí lo tienen en la parte inferior. El vector de estado no es nada más que el vector de las tensiones, desde el primer nodo hasta el último nodo. En este vector, recuerden que para conocer un vector tenemos dos variables. ¿Qué variables son esas? La variable magnitud y la variable ángulo. Definir ese vector, necesito ambos valores. Si no tengo ambos valores, yo no conozco ese vector. Esta es información. Recuerden, acá les voy a hacer una de las... En un nodo
decir, no conozco la tensión para nada. Sin embargo, en un nodo de generación, ustedes sí conocen la magnitud. ¿Por qué motivo? Porque ustedes pueden darle una instrucción al operador de la planta y decirle que quieren que ese generador genere una determinada tensión. Es decir, yo necesito que un generador esté operando a una tensión de 1 por unidad, 1,02 por unidad o el valor que yo desee. Ustedes pueden hacerlo con un control directo sobre el ABR. Es decir, tenemos control total sobre lo que es la magnitud de la tensión. Sin embargo, el ángulo no lo conocemos. El ángulo se desconoce en los generadores. Recuerden esto. En los nodos de generación, la magnitud es un dato, el ángulo es una incógnita. Después, para determinar el vector de estado en la nueva iteración, en la iteración K, es decir, en la iteración actual en curso, nosotros necesitamos el vector de la iteración anterior. Ya sea el ángulo o la tensión, la podemos calcular de esta forma. Es decir, el ángulo y la tensión, el nuevo ángulo y el valor mejorado del vector de estado en la iteración K se puede obtener como el ángulo y la tensión de la iteración anterior, de la iteración K-1, más delta en ángulo, delta en la tensión. Esta es la importancia del sistema de ecuaciones lineales. Si nosotros tenemos un vector cualquiera, nosotros podemos corregirlo si nosotros determinamos delta ángulo y delta tensión. Ahora, este es el proceso que vamos a seguir en el ciclo iterativo. Vamos a ir determinando una primera corrección al vector de estado, una segunda y así varias iteraciones hasta llegar a la solución. A diferencia del método Gauss-Seidel, este método es mucho más eficiente que el Gauss. ¿Qué significa eso? Este método llega a la solución mucho más rápido. En 4 o 5 iteraciones ya has resuelto el sistema eléctrico de potencia completo. Por ejemplo, para el sistema eléctrico boliviano, que tiene unas 480 a 500 nodos, dependiendo qué año analicen, el problema se resuelve en 4 a 5 iteraciones máximo. Sin embargo, utilizando el método Gauss-Seidel, necesitamos unas 15 a 20 iteraciones para resolver. Como verán, el método es mucho más eficiente desde un punto de vista computacional, pero también requiere mucho más memoria. ¿Por qué motivo? Observen acá el sistema de ecuaciones lineal. En su versión completa, tiene el doble de filas que nodos tiene mi sistema. Es decir, si mi sistema tiene 4 nodos, este jacobiano debe tener 8 filas y 8 columnas. Y lo mismo pasa con los vectores corrección, con el vector corrección al vector de estado y con el vector error de inyección. Eso significa que si yo necesito resolver un sistema eléctrico de potencia de 400 nodos, necesitaría una matriz 800 por 800. Por ese motivo es que este algoritmo necesita más memoria que el algoritmo Gauss-Seidel. El algoritmo Gauss-Seidel simplemente hace una sumatoria de forma sucesiva, por lo tanto requiere mucho menos memoria. Esta es la razón por la cual en la etapa inicial de la computación se utilizaba más el algoritmo Gauss-Seidel, porque se quería menos memoria. Recuerden que las computadoras antiguas tenían mucho menos capacidad que las computadoras hoy en día. Hoy en día, incluso su celular, un smartphone, tiene más memoria que las primeras computadoras que se utilizaba para el análisis de ingeniería. Continuando, ¿qué tendríamos? Acá tenemos un ejercicio de 4 barras. Este es el libro que está este es el ejemplo que está en el libro de William Stevenson, Sistemas Eléctricos de Potencia de William Stevenson. Y lo que quiero que sepan es que yo tengo resuelto esto en la página web del curso. Esta es la página web del curso. El link es ums-ie-medio sistemas de potencia 2.jimdo.free.com. Es una página web donde yo tengo el material del curso. Ustedes pueden descargarlo y tenemos cosas como, por ejemplo, exámenes pasados resueltos. Tenemos material de cada uno de los capítulos. También existen, acá es donde acostumbro subir las prácticas, y un banco de preguntas. Para lo que son las preguntas teóricas, yo tengo
tengo acá todas las preguntas que alguna vez se nos ha ocurrido para sistemas eléctricos de potencia. Si ustedes tienen alguna duda que no esté en este banco de preguntas, por favor háganmelo saber, vamos a subir acá. Estas son las preguntas teóricas que yo hago en el examen. Entonces, repito, aquí está todo lo que podría alguien preguntar de la parte de flujos de carga, de la parte teórica que vemos en la asignatura. Revísenlo con calma, si tienen alguna duda me avisan. Solo van a tener cuidado con las respuestas, en algún caso la redacción no está totalmente correcta debido a que esto ha sido elaborado por sus compañeros. Bueno, si alguien tuviera alguna duda que no está en este banco de preguntas, me avisan y lo incluimos. Pero donde quiero llegar, acá tenemos en la parte de flujos de carga, ustedes tienen ejemplos resueltos del Gauss-Seidel y del método Newton-Raphson. Estos ejemplos resueltos los vamos a ver en detalle a continuación. Este es el ejercicio. Aquí tenemos la información de una iteración completa del ejercicio que estoy mostrando. ¿Qué ejercicio? Este sistemita de 4 barras corresponde a, repito, el ejercicio de ejemplo que tenemos en el libro del autor Stephen. Necesito acá. Primero tenemos la información de nodos y la información de líneas. Normalmente los programas siempre dividen la información de esta forma. En los nodos se coloca la información de lo que es la generación, la carga y la tensión, sobre todo. Para el nodo 1 tenemos la potencia activa es desconocida, sin embargo tengo la magnitud de tensión, es un dato que es 1 por unidad y el ángulo es 0. La carga de este nodo es 0,5 más J 0.3090. Esta carga ya está en por unidad. Acá estaría faltando. Acá tenemos tanto para el nodo 1 como para el nodo 4 existe generación. Las barras, esta es la barra 1, tendríamos la barra 2, la barra 3 y esta de acá es la barra 4. Entonces, esta es la información asociada a este sistema. Acá tenemos la carga para cada uno de los nodos. Repito, esto está en por unidad. La potencia base para este sistema es 100 MVA y la tensión base es igual a 230 kilovoltios. Si se les da alguna información en por unidad y no se les avisa la base, esa información está incompleta. En este caso, potencia base 100 MVA, tensión base 230 kilovoltios. Datos de líneas. Las líneas, acá tenemos la línea que conecta la barra 1 con la barra 2, las líneas que conectan la barra 1 con 3, 2 con 4 y 3 con 4. Acá tenemos sus valores de impedancia, resistencia más J reactancia en cada uno de los casos, y eso también está en por unidad. Y finalmente la susceptancia. La susceptancia que sería simplemente esta es la susceptancia en derivación, esta es la susceptancia Shunt, la que hemos estado utilizando en las fórmulas que hemos dado en clases pasadas en por unidad. Recuerden acá esta susceptancia, cuando nosotros la trabajamos para el cálculo de un flujo de potencia, el algoritmo nos pide la susceptancia media, ¿no es cierto? Estamos asumiendo que la susceptancia completa de una línea de transmisión se va a dividir en dos y la mitad se utiliza en el extremo Y y la mitad se utiliza en el extremo J. Después. Siguiendo los pasos del algoritmo, lo que deberíamos hacer lo siguiente es determinar el IEBUS o realizar una conversión a por unidad de todas las variables. En este caso, como las variables ya estaban todas en por unidad, lo que se hace es se determina el IEBUS. Acá. En la parte superior derecha de la hoja de solución ustedes tienen matriz conductancia G, matriz sustancia B. Estas dos matrices corresponden a la parte real y la parte imaginaria de la matriz IEBUS. En este caso particular estoy utilizando 11 decimales. Dependiendo del software de cálculo que ustedes utilicen, si no me equivoco, el C++ utiliza 12 decimales en su versión estándar, y mientras no tengan problemas de convergencia, con 10 o 11 decimales es suficiente, que es el número de decimales que utilizan los programas para realizar los cálculos. En lo que es el examen, para los cálculos que ustedes vayan a realizar, 4 decimales es lo mínimo que deben utilizar para poder mostrar los cálculos.
¿Qué es lo que tenemos que realizar a continuación? Paso número 1, lectura de datos. Paso número 2, conversión a por unidad. Paso número 3, definición y determinación del IEBUS. ¿Cómo determino este IEBUS? El IEBUS, recuerden, se ha determinado de la siguiente forma. En este caso, nosotros tendríamos lo siguiente. Acá voy a graficar el sistema de potencia, las 4 barras. Tendríamos la barra 1, tendríamos la barra 2, la barra 3 y la barra 4. ¿Cómo se determina el IEBUS? Para determinar el IEBUS tenemos una regla de formación que nos dice que lo que es todos los elementos que nosotros tengamos en el sistema eléctrico de potencia deben ser representados por una admitancia de línea de 1 a 2, y también vamos a utilizar acá las susceptancias shunt. En este caso voy a utilizar la variable admitancia shunt de línea de 1 hacia 2, pero esta susceptancia la dividimos en dos. La mitad se utiliza en el extremo y la mitad se utiliza en el extremo J. Acá tendríamos igual la mitad de la admitancia en el extremo I y en el extremo J. Para las demás líneas que tendríamos, esta es la barra 2, acá tendremos la barra 4, esta es la barra 3. Acá lo que debemos hacer es calcular estas admitancias de la misma forma que se ha hecho para la línea 1-2. Para la barra 2, aquí tendríamos la admitancia de línea de 2 hacia 4. Acá tendríamos la admitancia shunt de línea de 2 hacia 4, pero esta admitancia, recuerden, debemos dividirla en dos. La mitad se utiliza en el extremo I y la mitad se utiliza en el extremo J. Admitancia shunt de línea de 2 a 4 dividido entre 2. Dependiendo de la fórmula que estén utilizando, en algunos casos a esta se le llama simplemente la admitancia shunt del lado I o del lado J, dependiendo de cómo estén realizando el análisis. Es decir, si voy de 2 hacia 4, esta es I, y en el caso inverso tendríamos el otro extremo sería el extremo I. El extremo I siempre es el extremo local. Recuerden, en las fórmulas el extremo I siempre es el extremo local. Finalmente acá tendríamos para lo que es la línea 3 hacia 4, tendríamos acá 3 admitancias. La admitancia de línea de 3 hacia 4. Y acá tendríamos la admitancia shunt de línea de 3 a 4. Acá nuevamente divido esto entre 2. La mitad se queda en el extremo I y la mitad se queda en el extremo J. La admitancia shunt de línea de 3 hacia 4 dividido entre 2. Y finalmente tendríamos la línea 1 hacia 3. Para la línea 1 hacia 3 tendríamos las siguientes variables. Esta va a ser la admitancia de línea de 1 hacia 3. Nos estaría faltando los elementos en derivación. Los elementos en derivación, los elementos que van a tierra. Para una línea de transmisión, la admitancia shunt de línea de 1 a 3 dividido entre 2, utilizamos la mitad en el extremo I y la mitad en el extremo J. La admitancia shunt de línea de 1 hacia 3 dividido entre 2. Estas serían todas las admitancias que participan en nuestro sistema eléctrico de potencia de 4 barras. ¿Qué es lo que se hace para los elementos de la diagonal? Para los elementos de la diagonal, acá nosotros tenemos el IEBUS. Voy a graficar el IEBUS muy rápidamente para ver cómo se ha hecho el plan. Tenemos acá, este es el sistema, y el IEBUS va a ser igual a la siguiente. Acá tendríamos el IEBUS. El IEBUS, en este caso particular, como tenemos un sistema eléctrico de potencia de 4 nodos, el IEBUS tendrá 4 filas y 4 columnas. Voy a graficar esto. Acá tendríamos el nodo 1, el nodo 2, el nodo 3, el nodo 4. 4 filas para este sistema.
quiero hacer fotocopiar columnas. Para las columnas vamos a necesitar igual 4 columnas. La primera de ellas, correspondiente al nodo 1, ¿Es planificado que la vas a hacer? nodo Ya 3. tiene la imprimir. Los elementos que están en la diagonal corresponden a los elementos propios. ¿Qué dices, Jesús? Ah, ¿Qué ¿Es dices? planificado qué más vas a hacer? ¿Cuándo? ¿Cómo realiza el cálculo? Los elementos que están en la Pero diagonal, ¿en ya qué vimos después? en una ¿En clase qué pasada semana que la videíto? Así me admitancia estaba del diciendo. Y-bus doble En el I se WhatsApp calcula se como comunica la con sumatoria de cuatro todas las personas, ¿no? admitancias ¿Cómo que se videollamada? conectan Eso es por al Zoom. nodo. Zoom es Esto es importante. Y para que se En el conecten caso, en el más primer con caso, las acá tendríamos, aplicaciones este mejor. sería el elemento Zoom siempre. Y1, Porque el de la Por favor, acá hay algo que es importante, debo mencionar. Para el Y-bus, Solo recuerden, después, utilizamos 30 minutos, después se cuelga. la variable Hablando con él, y es María, sí. Sí, creo que eso voy a hacer. para el Y-bus No vamos a nos ha dicho utilizar dos nada, variables, pero- Y-bus, Sin memoria. Y y J. Pero ese taller es para eso, es para una evaluación. Este es un señor. número No es ni complejo. siquiera para mí. Es decir, utilizamos esas variables en esta clase. Sin embargo, para los elementos de línea, Zoom, yo uso mi para mamá. los elementos Es propios muy que no lento, corresponden ni al siquiera se Y-bus, puede escuchar. para el elemento serio o el elemento en En derivación, Zoom se puede entrar recuerden con que el tenemos Zoom una de Zoom. convención en la clase que es utilizar el término de línea, de rama, de transformador de forma explícita. ¿Por qué motivo? Esto para evitar confusiones en nuestras fórmulas. Algunas fórmulas utilizan las admitancias de línea de los elementos del sistema eléctrico de potencia y algunas fórmulas utilizan los elementos del Y-bus. Entonces, para evitar confusiones, siempre vamos a mantener esa convención en nuestra clase. Repito, los elementos de rama, cuando correspondan al elemento físico, se va a utilizar de forma explícita el término de línea, en este caso lin, de transformador, TRF o rama. Y si no tengo esos elementos, estamos hablando de un elemento del Y-bus, tanto para la admitancia como para la conductancia o la susceptancia. En este caso particular, nosotros debemos decir que acá la conductancia de línea de 1 a 2 se representa por un número complejo, y ese número complejo está conformado por dos partes, por la conductancia de línea de 1 a 2 más J, la susceptancia de línea de 1 a 2. ¿Qué hacemos con las cosas que están en Y lo mismo pasa con lo que es los elementos del Y-bus. Los elementos del Y-bus, la acá computadora? nosotros vamos a la variable YIJ o YKM para la admitancia, Sí, la batería. Después pero también podemos utilizar los términos GKM más JBKM. La diferencia acá es que la conductancia es la parte real, la susceptancia es la parte imaginaria. Ahora sí se está visualizando en la parte inferior. La admitancia, el número complejo KM va a ser igual a dos partes, conductancia y susceptancia. Tal es así que el método Newton-Raphson ya no maneja la matriz Y-bus, maneja la matriz G-bus, que corresponde a la matriz de la parte real del Y-bus, y la matriz B-bus, que corresponde a la parte imaginaria del Y-bus. Entonces ya estamos entrando en lo que es la práctica de la motivación que se utiliza para el método Newton. Después, ya nosotros queremos calcular, por ejemplo, el elemento Y11. Esto es Y fila 1, columna 1. Este elemento que corresponde, este elemento corresponde al nodo 1. Lo que debemos hacer es buscar acá en el sistema de potencia cuáles son las admitancias que se conectan de forma directa al nodo 1. Observen, voy a cerrar en un círculo todas las admitancias que llegan de forma directa al nodo 1. Esas son las admitancias que nosotros deberíamos tomar en cuenta. ¿Cuáles son? La admitancia de línea de 1 a 3, la admitancia de línea de 1 a 2, los elementos serie y los elementos shunt de cada extremo. Ya tendríamos la admitancia shunt de línea de 1 hacia 2 dividido entre 2 y también la admitancia shunt de línea de 1 a 3 dividido entre 2. Si ustedes suman esos cuatro elementos, podemos calcular la admitancia del nodo 1.
admitancia shunt de línea de 1 hacia 2 dividido entre 2 más la admitancia shunt de línea de 1 hacia 3 dividido entre 2. Esas cuatro admitancias van a formar el elemento Y1. ¿Qué es lo que pasa con el elemento Y22? Ustedes observan, repetíamos el elemento Y22. Este es admitancia, fila 2, columna 2. ¿Cómo debo realizar el cálculo? Vámonos al nodo 2. ¿Qué admitancia se conecta al nodo 2? Si ustedes observan, acá tengo esta admitancia de línea de 1 hacia 2, se conecta directamente al nodo 2. Lo mismo pasa con esta admitancia en derivación y estas dos admitancias, el elemento serie y el elemento en derivación de la línea 2, 4. Voy a encerrar en un círculo lo que es a las cuatro admitancias que se conectan a este nodo, al nodo 2. Esas admitancias que estoy encerrando se están conectando directamente al nodo 2, por lo tanto me sirven para determinar lo que es la sumatoria. Recuerden qué elementos son los elementos que van de 2 hacia 1 y los elementos que van de 2 hacia 4. Esta sería la admitancia de línea de 1 hacia 2 más la admitancia de línea de 2 hacia 4. Tendríamos esas dos admitancias. Recuerden que estos son números complejos, son fasores. Más la admitancia shunt de línea de 1 hacia 2 dividido entre 2 más la admitancia shunt de línea de 2 hacia 4 dividido entre 2. Estos cuatro elementos corresponden a los elementos del tiempo. El cálculo se realiza de la misma forma para los demás elementos de la diagonal. El elemento Y33 está conformado por la sumatoria de estos cuatro elementos que estoy encerrando en el círculo. Y finalmente, los elementos que están en el elemento Y44 estaría conformado por la sumatoria de estos cuatro elementos. Bueno, esto ya lo hemos visto en una clase pasada, nosotros estoy haciendo un repaso. Una vez que hemos concluido los elementos propios, es decir, los elementos de la diagonal, debemos proceder a determinar los elementos que están fuera de la diagonal. La admitancia Y y J nos representa a cualquier elemento que esté fuera de la diagonal, y esto se calcula como la sumatoria de, mejor dicho, la multiplicación de menos 1 por lo que es la admitancia total que vincula los nodos y con J. Es decir, el YBus me da la información de quién se conecta con quién, de forma cualitativa y de forma cuantitativa. Veamos. En este caso voy a utilizar otro color. Acá tendríamos el elemento Y12. Esa es la admitancia, fila 1, columna 2. ¿Qué es lo que nos dice este elemento? Este elemento lo que nos está haciendo es nos está mostrando cuál es la relación que existe entre el nodo 1 y el nodo 2. Existe conexión entre 1 y 2. Nosotros observamos el diagrama, existe una conexión a través de esta admitancia de línea menos 1, 2. ¿Qué es lo que nos dicen las reglas? La regla nos dice que debemos multiplicar menos 1 por la admitancia total que vincula estos nodos. ¿Qué admitancia vincula los nodos 1 con 2? La admitancia de línea 1, 2. Por lo tanto, multiplico esto por menos 1. Esta admitancia va a ser igual a menos la admitancia de línea 1 con 2. Siguiente, elemento 1 con 3. Tendríamos la admitancia Y1 con 3. ¿Tienen alguna duda en lo que estamos viendo hasta el momento? Perfecto, continuemos. El siguiente elemento es la admitancia Y1 con 3. Observen el diagrama. ¿Existe conexión entre 1 con 3? Sí existe. ¿A través de qué elemento? ¿Qué elemento los vincula? La admitancia de línea 1 con 3. Por lo tanto, la admitancia del YBus Y13 es igual a menos la admitancia de línea 1 con 3. Finalmente, admitancia Y14.
Esto me muestra la conexión del nodo 1 con el nodo 4. Si ustedes observan el diagrama, no existe conexión entre uno. Si no existe conexión, significa que existe una impedancia infinita. Si yo tengo impedancia infinita, acá, si no existe conexión, Lo he visto antes. tendríamos que la impedancia es infinita. Y esto es equivalente a admitancia 0. El inverso de infinito es 0. En el caso particular, el elemento Y14 es igual a 0. ¿Por qué motivo? Porque no existe conexión entre el nodo 1 y el nodo 4. Realizando este mismo análisis, se debe completar el resto de la matriz. Aquí, veamos. Voy a continuar con el elemento Y2 con 3. Este elemento me está mostrando la conexión del nodo 2 con el nodo 3. ¿Existe conexión entre el nodo 2 y el nodo 3? Si ustedes observan, entre el nodo 2 y el nodo 3 no existe conexión. Eso sería impedancia infinita, eso sería admitancia 0. Siguiente elemento, tendríamos el elemento Y fila 2, columna 4. Esto me muestra la conexión del nodo 2 con el nodo 4. Vayamos al diagrama. ¿Existe conexión entre el nodo 2 y el nodo 4? Sí existe. ¿A través de qué elemento? A través de la admitancia de línea 2 con 4. De acuerdo a la regla de formación, debo multiplicar por menos 1. Esto es igual a menos la admitancia de línea 2 con 4. Finalmente tendríamos aquel elemento Y3 con 4. Si ustedes observan, ¿existe conexión entre el elemento Y3 con 4? Sí existe a través de la admitancia de línea 3 con 4. Entonces, esto se calcula como la multiplicación por menos 1 de la admitancia Y de línea 3 con 4. Los elementos que están en la diagonal inferior, no es necesario calcularlos, porque aprovechando lo que es la simetría de las líneas y de cualquier elemento en el sistema eléctrico de potencia, es fácil calcular la admitancia. ¿Cómo se calcula esto? Sabemos que el elemento YJ es igual al elemento YJI. Siempre que ustedes estén trabajando con el YBus se va a cumplir esta regla. Por lo tanto, el elemento Y21 va a ser igual al elemento Y12. El elemento Y31 va a ser igual al elemento Y13. El elemento Y41 va a ser igual al elemento Y14. Y así sucesivamente para cada uno de los elementos del YBus. Finalmente tendríamos Y32, Y2 con 3, Y42, Y24 y finalmente Y4 con 3 es igual al elemento Y3. De esta forma habríamos realizado el cálculo del YBus. ¿Qué es lo que van a obtener como resultado ustedes manipulando esta información? Lo que vamos a obtener es los siguientes valores. Esto que está acá, que se está mostrando en la pizarra, acá está separado como parte real, matriz conductancia, la matriz que está en color blanco, y conductancia es la parte imaginaria, la cual está en color amarillo. Aquí tendríamos el YBus calculado. Siguiente paso, volviendo a nuestro algoritmo. Ya tenemos el YBus formado. Definir tipos de nodo, esto es importante. Este es incluso, yo diría que el paso más importante que existe en cualquiera de los métodos. Por favor, acá observen. Tenemos queremos resolver este sistema eléctrico de potencia, este que está acá. Pero observen, ¿qué información tengo yo para cada uno de los nodos? La información ahí en la derecha. Si ustedes observan, tengo P y Q en cada uno de los nodos. La potencia activa y la potencia reactiva de la carga es un dato en cada uno de los nodos. Voy a colocar esto. Acá tendríamos, esto es dato, dato, dato y dato. Perfecto. Vámonos a lo que es los generadores. Para los generadores, recuerden que para que un generador sea considerado, para que un nodo sea considerado PV, necesitamos conocer la potencia activa y la tensión. Si ustedes observan, los nodos 2 y 3 no tienen generación. Como no tienen generación, estos nodos son nodos PV.
Este es un nodo, 2 es nodo PQ, 3 es nodo PQ. ¿Por qué motivo? Que no existe generación en estos nodos. Los nodos 1 y 4. Los nodos 1 y 4 podrían ser nodos PB. ¿Qué necesito para que sea un nodo PB? Necesito conocer el dato de la potencia activa y de la tensión. Para el nodo 4 conozco P y D, por lo tanto este es un nodo PB. Sin embargo, el nodo 1 también podría ser un nodo PB, pero en este caso el autor ya nos está avisando que la potencia activa en este generador es desconocida. Recuerden de los trucos que teníamos para el Gauss-Seidel. Cuando nosotros queremos resolver un sistema eléctrico de potencia, no conocemos las pérdidas. Como no conozco las pérdidas, uno de los generadores debe quedar libre para convertirse en el nodo de balance. En este caso, por la información que nos da el autor Stevenson, ya nos está diciendo indirectamente que el nodo 1 no tiene el dato de potencia activa. Pero si no tengo el dato de potencia activa, debo tener el dato de la tensión en magnitud y en ángulo, tal como ustedes están viendo acá. Ya nos está dando esta información. Por lo tanto, en función a los datos disponibles, nosotros podemos decir que el generador 1 es un generador slack. Entonces, acá habríamos definido el tipo de nodo para cada uno de los nodos. Es decir, el nodo 1 es un nodo slack, nodo 2 es un nodo PQ, nodo 3 es un nodo PQ, nodo 4 es un nodo PQ. Acá es importante definir lo siguiente. ¿Qué variables son datos, qué variables son desconocidas en cada uno de los nodos? Vayamos por el nodo slack. El nodo slack, nosotros ya sabemos de una clase anterior que la potencia activa y la potencia reactiva son desconocidas en el nodo slack. Sin embargo, tanto la tensión como el ángulo son datos. Esto es importante, recuerden. En el nodo 1, el nodo slack, la magnitud de la tensión como el ángulo son datos. En este caso 1, ángulo 0. Vamos al nodo número 2. En el nodo número 2 es un nodo PQ. ¿Qué característica debo tener yo en lo que es un nodo PQ? Nosotros necesitamos conocer la generación. ¿Cuánto vale la generación? Como los nodos 2 y 3 no tienen generador, esta generación vale 0. 0 más J0 o 0 simplemente. 0 generación menos la demanda. En este caso tengo acá estos valores. Nosotros podríamos continuar, vamos a armar esta potencia de inyección más adelante. Ahora, yo puedo calcular la potencia generada, que es 0, y la potencia de la carga. ¿Puedo calcular la diferencia? Sí se puede, por lo tanto es un dato. Ángulos. En un nodo PQ yo no conozco ni la magnitud ni el ángulo de la tensión. Estas son variables desconocidas en ambos casos. Repito, en los nodos PQ, en los nodos de carga, tanto lo que es la magnitud y el ángulo son desconocidas, son incógnitas. Después, en el nodo 4 es un nodo PB. Con respecto a la tensión, la magnitud de la tensión es un dato y el ángulo es una incógnita. Entonces pongamos eso acá. Ahora, identificación de datos e incógnitas es el siguiente paso, el paso que teníamos. Cálculo de potencias especificadas. ¿Qué es la potencia especificada? Es la generación menos la carga. Veamos. ¿Cómo calculamos las potencias especificadas? Cálculo de potencia especificada. ¿Qué es la potencia especificada? La potencia compleja especificada. Perdón. No están viendo aquí. ¿Qué es el cálculo de la potencia especificada? ¿Qué es la potencia especificada? La potencia compleja especificada, que es para nosotros la potencia de inyección especificada. Los libros lo manejan simplemente como especificada, pero a mí me gusta aclarar que es una inyección,
porque de esa forma ustedes tienen claro que esto es igual a la potencia compleja de generación menos la potencia compleja de lo que es la carga. Para el nodo 1, ¿qué tendríamos? Para el nodo 1. Para el nodo 1, ¿cuánto vale la potencia especificada? La potencia especificada en el nodo 1 va a ser igual a la potencia compleja de generación en el nodo 1 menos la potencia compleja de carga en el nodo 1. ¿Esto a qué va a ser igual? Generación, esto es 0, menos la potencia compleja de la carga. ¿Cuánto vale la potencia compleja de la carga en el nodo 1? Ustedes observan, acá tenemos como dato 0,5, 0,30, 91. Y 0,5 más J, 0,30, 91. Ustedes observan acá, aquí estoy cometiendo un error. ¿Qué error estoy cometiendo? ¿Cuánto vale la potencia de generación en el nodo 1? La potencia de generación en el nodo 1 ustedes no la conocemos. ¿Por qué? Porque es el generador slack. En este caso esta es una variable desconocida, esta es una variable desconocida. Por lo tanto, la potencia especificada no se conoce. No puedo calcular esta potencia especificada en el nodo 1. Eso significa que no podría utilizar esta variable en los cálculos. Como no conozco esta variable, vamos a ver que después se hace una corrección precisamente para salvar esta dificultad, para salvar la dificultad de que no conocemos estas variables. Continuando, tendríamos para el nodo 2. En el nodo 2 vamos a tener que la potencia especificada en el nodo 2 va a ser igual a la potencia compleja de generación en el nodo 2 menos la potencia compleja de carga en el nodo 2. En el nodo 2, si ustedes observan, no tengo generación. Pero cuando no tengo generación, la potencia activa de generación y la potencia reactiva es 0, porque aquí no existe un generador. Y a eso se le debe restar esta potencia, 1.7 más J, 1.0535. Entonces, por favor, este es un error, que corregir esto es más J, no igual. ¿Qué tendríamos? En el nodo 2 tendríamos que la generación es 0 menos 1.7 más J, 1.0535. Esta diferencia sí la pueden evaluar. Yo puedo restar elemento a elemento, parte real con parte real, parte imaginaria con parte imaginaria, y la potencia especificada tendría un valor menos 1.7 menos J, 1.0535. Unidades, esto está en por unidad. Debe ser exactamente lo mismo para el nodo 3. Tendríamos acá para N3, esto va a ser igual a la potencia especificada en el nodo 3 va a ser igual a la potencia de generación en el nodo 3 menos la potencia compleja de la carga en el nodo 3. Revisando nuevamente los datos que tendríamos, la generación en este nodo, en el nodo 3 es 0, y lo que es la carga tiene un valor de 2. La carga tiene un valor de 2 más J, 1.2391. Reemplazando los valores tendríamos acá, esto es 0 más J, 0 menos 1. 2 más J, 1.2394. ¿Qué te ríes? Esta sería la potencia de la carga. Y la diferencia, 0 menos este valor, va a ser igual a la potencia de inyección especificada. Por lo tanto, tendríamos que la potencia de inyección especificada es menos 2 menos J, 1.2394 por unidad. Finalmente, en el nodo 4, esto es importante, atiendan por favor. Para el nodo tenemos lo siguiente, que la potencia compleja especificada en el nodo 4 va a ser igual a lo siguiente. La potencia compleja de generación en el nodo 4 menos la potencia compleja de la carga en el nodo 4. ¿Cuánto vale esto? Si ustedes observan los datos que nos han pasado, solo conozco la parte activa,
que es 3.8. La parte reactiva no la conozco en este generador. Por lo tanto, esto este es un comportamiento típico en los nodos de generación. En los nodos de generación, los nodos PV, ustedes solamente conocen P. Q no se conoce. ¿Por qué motivo? Porque la potencia reactiva de un generador no se la puede definir de forma directa. Es decir, la potencia reactiva de un generador depende de la interacción del generador con la red. Si un generador está en una zona robusta, va a requerir muy poca potencia reactiva. Si un generador está en una zona débil, requiere muchísima potencia reactiva. Por eso es que no conocemos esta variable, no conocemos Q del generador. 3.18. Entonces, ¿qué tendríamos? Acá, la potencia activa del generador, lo que vamos a hacer, lo vamos a manejar de la siguiente forma. Esto va a ser igual a 3.18 potencia activa más J Q. El valor de Q no lo conozco, lo voy a dejar como variable desconocida. Menos lo que es la carga. La carga es 0.8 más J. Carga es 0.8 más J 0.4958. 0.4958. Pregunta, ¿puedo realizar esta diferencia? Si ustedes intentan realizar la diferencia solo se puede evaluar en la parte real. Estaríamos hablando acá que la diferencia va a ser igual a 2.38 positivo 2.38 más J, un valor desconocido. Esta parte es muy importante. Nosotros tenemos acá, ¿qué es lo que tenemos en la parte derecha? En la parte derecha acá tendríamos la potencia de inyección especificada en el nodo K, y acá tendríamos Q especificado en el nodo K. ¿Qué es el valor especificado? Es el valor de generación menos K. Acá, nodo 1, este es un nodo slack. Nodo 2 es un nodo PQ. Nodo 3 es un nodo PQ. Y nodo 4 es un nodo PV. Siempre se va a repetir lo siguiente. En los nodos slack, ustedes no conocen la potencia especificada y no conocen el Q especificado. No conozco estas dos variables. Sí conozco para los nodos PQ, sí conocemos el P especificado en la parte real y en la parte imaginaria el Q especificado. Ambos son datos. Para lo que es nodos PV, en los nodos PV ustedes solamente conocen la parte real, es decir, yo conozco el P especificado y no conozco Q, no conozco el Q especificado. Voy a hacer un resumen acá. Acá tendríamos el nodo slack, nosotros tenemos el nodo PQ, PV. Acá tendríamos, este sería el nodo 1, el nodo 2, el nodo 3 y el nodo 4. Acá tenemos el P especificado y acá tenemos el Q especificado. En función a lo que estamos viendo acá, a los cálculos que se han realizado, la potencia especificada en el nodo K, para el nodo 1 es una incógnita, para el nodo, la parte activa y reactiva. Para el nodo 2 esto es dato y dato. Sin embargo, para el nodo 4, que es un nodo PV, solo la parte activa es dato, la parte imaginaria es desconocida. Esto con respecto a la potencia especificada. Ahora, ¿qué es lo que pasa con respecto a la magnitud de la tensión y el ángulo de esa tensión? Les dije en una clase previa de que para que el sistema se pueda resolver, de las 4 variables fundamentales, potencia de inyección activa, potencia de inyección reactiva, magnitud y ángulo, necesitamos conocer 2 de ellas. 2 deben ser datos y 2 deben ser incógnitas. Si eso no se cumple, el sistema de ecuaciones que tenemos no se puede resolver.
información que nos ha dado el autor para resolver esto. Tenemos acá una magnitud de 1, un ángulo 0. Estos son datos. Por lo tanto, acá los voy a colocar como dato, dato y dato. Acá se cumple nuestra regla. De las 4 variables, en cada nodo debo conocer 2, como incógnita 2. Se puede resolver. Vayamos a los nodos 2 y 3. De acuerdo a la información que nos ha pasado el autor, esta es la magnitud y el ángulo de estos nodos son desconocidos. Pero eso es coherente con que yo puedo calcular el P especificado y el Q especificado. Es decir, se cumple la regla que 2 son datos, 2 son incógnitos. Se va a pegar al teléfono. Ya. Cuidando de esto. Continuando, para lo que es el nodo 4. En el nodo 4, ¿qué tendríamos? En el nodo 4, observen, la potencia especificada es dato, el Q especificado es incógnito. Tengo una variable conocida, una variable desconocida. Pero revisando la información que me han dado para el nodo 4, en el nodo 4 me dicen que la magnitud de la tensión de este generador es 1.02. Es decir, conocemos la tensión, el ángulo es desconocido. Volviendo a nuestro análisis, acá tendríamos que la magnitud de la tensión es dato y el ángulo es desconocido. Revisando la regla, para cada nodo debo conocer 2 y 2 deben ser incógnitas, se cumple en todos los casos, por lo tanto podemos resolver esto. Esto que está acá, por favor, es importante. Recuerden, quién es dato y quién es incógnita. Lo vamos a necesitar en el siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? Recuerden, algo importante para resolver este ejercicio es resolver el sistema de ecuaciones lineal. El sistema de ecuaciones lineal es el que estamos viendo en pantalla. Voy a llevar una copia más adelante para analizar qué es dato y qué es incógnita en este sistema de ecuaciones. Acá, este sería el sistema de ecuaciones con el cual nosotros queremos trabajar. Pero en este sistema de ecuaciones no todo es útil, hay gran cantidad de información que es inútil. ¿Alguna duda en lo que estamos viendo hasta el momento? Lo que estamos viendo lo van a encontrar en cualquier libro de sistemas eléctricos de potencia, ya sea el Stevenson, el Harper, el de Expósito. La diferencia es que ahí les muestran las ecuaciones de una forma, les muestran solamente las ecuaciones, o sea, la explicación de qué se hace con cada matriz y por qué motivo se hace ese manipuleo. Lamentablemente no está muy detallado, pero lo podemos ver de forma avanzada en lo que es la clase. Tengo algún problema con la pizarrita, no sé qué es el asunto. ¿Qué es? Ahora sí, está reaccionando. ¿Prefieren continuar con las pizarras o con PowerPoint? Hola. Malísimo. ¿Qué te hace gracia? Quisiera saber cuál es su opinión con respecto a lo que es la forma de avance con pizarras o PowerPoint. No sé cuál les parece más útil para el proceso, para la enseñanza. ¿Perdón? Con la pizarra está bien, Inge. Ya. Excelente. Excelente, es bueno saber eso porque el PowerPoint es muy interesante, pero la información la reciben muy de golpe y
después de eso no... Ahora sí, selecciona. Nomás que se está colgando este juguete, ¿no? Hagamos. Bueno, lo que quiero yo mostrarles es que en el sistema de ecuaciones con el cual vamos a trabajar hay información que no es útil, hay información que es innecesaria. Entonces esa información innecesaria en este momento la vamos a eliminar. Vamos a eliminar las filas y las columnas innecesarias. ¿Cómo se elimina esas filas y esas columnas innecesarias? La eliminación de esas filas y esas columnas se realiza en función al análisis de los datos y las incógnitas que acabamos de ver. Es decir, ese análisis de datos e incógnitas es muy útil para nosotros porque nos dice a quién eliminar, quién es innecesario, quién es inútil en nuestro sistema de ecuaciones. Un segundito, por favor. Acá tenemos el ejercicio. Lo que estamos viendo acá básicamente contiene toda una iteración de el método Newton-Raphson. O sea, en esta pantalla, en esta hojita, ustedes tienen una iteración completa de este ejercicio. En la parte superior tengo lo que es los datos. En la parte superior el YBUS. Aquí observen los títulos, tengo acá matriz conductancia G, matriz susceptancia B. Estos valores han sido calculados conforme a las fórmulas y a las ecuaciones que hemos visto previamente. Después se inicia lo que es el proceso iterativo. Observen acá en la parte inferior tenemos lo que es un vector que me dice dato de partida vector de la iteración 2. Acá se está resolviendo la iteración número 3. Por lo tanto, necesito el dato de la iteración anterior. ¿Cuál es la iteración anterior? La iteración anterior es la iteración número 2. Este es un dato, pero acá, si nosotros estuviéramos en la iteración acá como vector de magnitud 1, ángulo, siguiente paso, la potencia específica. Acá tenemos los valores que después. El siguiente paso es calcular la potencia de inyección en cada uno de los pasos. Acá en esto lo estoy resolviendo en Excel. Esta solución en Excel lo que hace es, me permite calcular cada uno de los sumandos de la potencia P sub K y Q sub K. Después de calcular P sub K y Q sub K, los cuales están aquí a la derecha, este es el valor de la función. Acá tenemos el jacobiano. Esta es la parte que quiero explicarles. Acá tienen en la parte izquierda lo que dice es el jacobiano completo. Si ustedes observan, el jacobiano completo es una matriz 8 por 8 para este sistema de potencia, pero para el sistema de ecuaciones que se va a resolver nosotros necesitamos utilizar no el jacobiano completo, sino el jacobiano, en este caso, seleccionado. El seleccionado es básicamente lo que nos sirve del jacobiano, pero tampoco con este se realizan los cálculos, se realizan los cálculos con el jacobiano reducido. Acá, este vector, esta matriz que nosotros tenemos acá, la que se utiliza para los cálculos es el jacobiano reducido. ¿Por qué motivo? Porque si nosotros trabajamos con todo el sistema de ecuaciones, ese sistema de ecuaciones no tiene solución, es un sistema trivial. Para convertirlo esto en un sistema de ecuaciones soluble, lo que se tiene que hacer es
eliminar la información innecesaria de este sistema de ecuaciones. ¿Cómo se elimina la información innecesaria de este sistema de ecuaciones? Lo que se hace es, se analiza la información que nosotros tenemos en el jacobiano y los datos. Pero observen, acá se está eliminando la fila 1, la columna 1, se está eliminando del segundo grupo también la fila 1 y la columna 4, en fila y en columna. Vean cómo se ha realizado esto. Esto se realiza acá. Este es el jacobiano con el cual nosotros vamos a trabajar. Y acá voy a colocar en la gráfica qué información es dato y qué información es incógnita. Este sería el jacobiano completo. El jacobiano completo con el cual nosotros deberíamos trabajar para un sistema de cuatro barras. Pero en este sistema de ecuaciones no toda la información es útil. ¿Qué información es dato y qué información es incógnita? Recuerden del análisis que hemos realizado previamente. Acá tendríamos el ángulo 1 en las columnas. Tengo lo que es el ángulo 1, el ángulo 2 hasta el ángulo 4. Me gusta cómo acaba. Algo está pasando con internet. Lo que necesitamos ver es que en esas variables, en esas filas, en esas columnas, dos variables son dato y varias variables son incógnitas. Nosotros es definir cuáles son datos y cuáles son incógnitas. Y en función a esa información, nosotros lo que vamos a hacer es identificar qué variables debemos eliminar. En este caso particular, a continuación les muestro esto. Acá tenemos en las columnas del ángulo 4, luego la tensión, la magnitud de la tensión 1 hasta la magnitud de la tensión del nodo 4. Acá, ¿cuáles son datos y cuáles son incógnitas? En el paso anterior hemos hecho ese análisis. Acá, observen por favor, ustedes revisan ángulos. Solamente en el nodo 1 es dato. En los nodos 2, 3 y 4 son incógnitas. Voy a llevar esto a la siguiente puesto. Acá tendríamos en el nodo 1 esto es dato. En los demás nodos 2, 3 y 4 son incógnitas. Magnitud de la tensión. Para la magnitud de la tensión hacemos lo mismo. Observen acá. Para la magnitud de la tensión, para el nodo 1 es dato. Para el nodo 2 y 3 son incógnitas, para el nodo 4 es dato. Llevemos esa información acá. Ya tenemos que el nodo 1 dato, nodo 2 incógnita, nodo 3 incógnita, nodo 4 dato. Esa información se debe replicar en las filas, con la misma lógica. Recuerden acá que el ángulo está asociado, que es la potencia activa, y la tensión está asociada a lo que es la potencia reactiva. Es decir, debo utilizar básicamente la misma estructura. Debo tratar a la potencia activa como si fuera ángulo, debo tratar a la potencia reactiva como si fuera tensión. Siguiendo esto, tendríamos que este es dato, estas son incógnita, 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 dato, incógnita, dato. Ahora, esto que estoy colocando como dato incógnita es muy importante. De este sistema de ecuaciones debemos eliminar los datos y dejar solamente las incógnitas. ¿Eso qué significa? Que la fila 1 la elimino, no me sirve para nada. Lo mismo pasa con lo que es la potencia reactiva. Debo eliminar Q1 y debo eliminar Q4. Lo mismo pasa con las columnas. Elimino el ángulo 1, elimino la tensión 1, elimino la tensión 4. A esto que queda después de realizar la eliminación se le llama el jacobiano reducido y el sistema de ecuaciones reducido. Observen por favor
los ángulos. Los ángulos, el ángulo 1, este es dato. En el vector de estado, en el vector en que está en celeste. El ángulo 1 es dato, el ángulo 2 es incógnita, el ángulo 3 es incógnita, el ángulo 4 es incógnita. Esas son incógnitas que necesitamos resolver. Las tensiones, si ustedes observan la tensión en el nodo 1, esta es dato, la tensión en el nodo 2 y 3 son incógnitas y finalmente la tensión del nodo 4 es dato. De esta forma ustedes están viendo que el sistema de ecuaciones que realmente sirve para resolver el sistema de potencia es el que contiene solamente las incógnitas, el resto se debe eliminar. De ahí que es muy importante para nosotros saber qué variable es dato y qué variable es incógnita. De ahí que es muy importante saber cuáles son los tipos de nodos. Con esto estaríamos finalizando la clase de hoy. No sé si alguien tiene alguna consulta. Bueno, espero que todo haya quedado claro. Si no tienen dudas, quedamos acá, continuamos la siguiente clase. Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por su atención. Por favor, vayan pensando ya en la fecha de examen. O sea, como les digo, la fecha tope es el 15 y tendríamos que tener el examen antes de eso. Yo necesito unas 3 clases más para terminar la parte de sistemas de potencia, de flujos de carga. Unas 2 clases adicionales para lo que es métodos especiales de método de corriente continua y método de acoplado, y una clase para ver exámenes pasados, para resolver exámenes pasados. Con eso estaríamos listos para el examen. Si alguien tuviera alguna duda. No me quedé. Sí. Hola. Inge, una consultita. ¿Podríamos hacer como una práctica o como un simulacro para familiarizarnos con el examen que va a hacer? Porque la mayoría de mis compañeros no saben cómo hacer ese examen. En realidad lo que yo hago es resuelvo exámenes pasados con ustedes para que ustedes vean qué se está resolviendo. O sea, cuál es la metodología del examen. ¿Por qué motivo? Ustedes habrán observado que un algoritmo de cálculo de estos contiene muchísima información, entonces es muy difícil preguntarles lo que es una iteración completa. No se les puede preguntar eso, no van a poder acabar, y menos resolviéndolo a mano. Tal vez si fuera una resolución para casa, etcétera, pero no es la metodología que utilizo. Cuando es como práctica, ahí se les da todo el ejercicio completo. En realidad sí se les va a dar un trabajo práctico para que ustedes puedan resolverlo completo, una iteración hasta llegar a la solución. Pero una vez que uno utiliza programas, fórmulas para eso, es repetir los cálculos. Para el examen lo que se les pide es, por ejemplo, calcular el elemento H33. ¿Cuál es el elemento H33? Este que estoy señalando acá en la pantalla. Tú ya debes saber qué fórmula utilizar y cómo utilizar los cálculos, pero se resuelve en clase, exámenes pasados, para que ustedes vean cuál es la metodología del examen. Ahora, la metodología del examen se va a mantener, la única diferencia va a ser que ahora la van a realizar de forma virtual. Afortunadamente el Google admite un banco de preguntas extenso, entonces es muy fácil generar varios exámenes para que los puedan resolver y les toque aleatoriamente las preguntas. Entonces, pueden hacerlo, se va a asignar un horario, por eso conviene que nos pongamos de acuerdo ya en qué horario va a ser el examen para que todos estén dando su examen simultáneamente. ¿Quedó claro? O sea, sí les voy a dar prácticas y sí les voy a dar exámenes pasados. De todas formas, exámenes pasados existen resueltos en la página web del curso, que es la que estoy mostrando acá, donde está en la sección de... Aquí está, exámenes pasados. Aquí tú tienes varios exámenes pasados, los cuales pueden descargar y ver cuál. Ahí tengo la pregunta y la respuesta, tanto por el primer parcial como por el segundo parcial. No sé si con eso respondo tu pregunta. Sí, está bien. Vamos a ver ejercicios conmigo, resolución, no se preocupen. ¿Alguna otra duda?
Sí, Inge, una consulta. El ejercicio que acabamos de hacer está en la página del banco, sacó del banco de preguntas, sacó de la página que nos mostró. Sí, sí, está. Mira, te lo muestro enseguida dónde está. Está acá. Está en cátedra, flujos de carga. Flujo de carga Newton-Raphson y les va a dejar ver este PDF que yo estoy mostrando. Este PDF contiene la solución, una iteración completa. Te fijas, acá están todos los pasos que realizamos para realizar una iteración. ¿Cuál es el punto de partida? Este que está acá, este es el dato. Y el vector que está en la parte inferior es la respuesta. Ahorita les muestro. Aquí está el cálculo de las inyecciones, P sub K, Q sub K. Aquí está el cálculo del jacobiano, cómo se hace la reducción. Aquí está el método de la solución del sistema de ecuaciones lineales. Esta es la corrección. Se realiza una corrección adicional para obtener el vector de estado sin la multiplicación de B sub I. Y aquí obtienes el nuevo vector. Aquí está el error y el nuevo vector. Entonces, aquí tienen una iteración completa. Este es un ejercicio que muestra todo. Y además acá se les muestra el resultado a través de las iteraciones. ¿Cuál es el vector de estado en la iteración 1, 2, 3, 4 y en la 5? Y el error de convergencia. Observen, acá tengo un error de 1 por 10 a la menos 3, 5 por 10 a la menos 6, 3 por 10 a la menos 11. Entonces aquí está mostrando lo rápido que es este método, ¿no? En 3 iteraciones ya hemos llegado a un error menor a 1 por 10 a la menos 5. Es rapidísimo. Aquí está la velocidad de convergencia. Esto está en la página web, lo pueden descargar, y también el material de banco de preguntas, exámenes pasados, todo está en la página web. Si no les he comunicado la página web, es lo voy a poner en el Classroom, pero esa está la página. Gracias, Inge. ¿Alguna consulta adicional? Y que las pizarras que hizo, ¿lo va a subir? Sí, mil disculpas. Miren, he intentado retocar un poco las gráficas que estaban medio malas, pero lo voy a subir como está para no retrasar más, que se pasen y vean cualquier duda tienen. Por favor, lo voy a subir mañana, hasta mañana en la mañana está subido en la página, en el Classroom. Muchas gracias, Inge. ¿No tienen por qué? ¿Alguna duda adicional? Bueno, entonces muy buenas tardes a todos, muchas gracias por su atención. Hasta la siguiente clase mañana a las 20:15, ¿no? Sí, Inge, hasta mañana.